¿Qué está pasando en Reino Unido? Los supermercados empiezan a reaccionar la compra de frutas y verduras a medida que aumenta la escasez. Por otro lado, la ONU alerta de que el año 2023 será recordado por una hambruna mundial y muchos se preguntan si son los jinetes del apocalipsis, representación de las desgracias más graves de la humanidad. El hambre, la peste, la guerra y la muerte están hoy muy presentes. Son males que aquejan simultáneamente a la humanidad. Es inicio de esto lo que está pasando con algunas grandes cadenas como Aldi, Asda y Morrison, que comenzaron a poner límites a las compras. Reino Unido no está atravesando su mejor momento económico ni mucho menos. De hecho, el país podría sufrir la peor recesión y la más larga de las economías desarrolladas, según publicó FT en su última encuesta. La inflación, el Brexit y las cadenas de suministro parecen ser las principales causantes de la situación. ¿Se extenderá esto a todo el mundo? Por si esto fuera poco, la inflación podría agravarse ante la escasez de productos frescos en los supermercados británicos. Y es que algunas grandes cadenas como Aldi, Asda y Morrison ya han aplicado racionamiento en algunos alimentos frescos. Entre ellos se ven afectados los tomates, los pepinos o los pimientos, aunque no son los únicos. Así las cosas, Morrison ha puesto el límite en 2 paquetes de tomates, pepinos, lechugas y pimientos por cada comprador, mientras que Asda permite hasta 3 unidades, pero eleva el control a productos como el brócoli, el coliflor o las frambuesas, ya que la escasez de suministros conduce a estantes vacíos. Otros agricultores del norte de Europa se enfrentan a problemas similares, mientras que la enfermedad del tomate y los costos elevados de combustible son otros desafíos. Según los informes, Irlanda, miembro de la Unión Europea, también está experimentando escasez de frutas y verduras. Y como si esto fuera poco, la ONU alerta de que el año 2023 será recordado por una hambruna mundial y dice que estamos ante una inseguridad alimentaria aguda, es decir, que vuelve el hambre. El año 2023 será recordado por una hambruna mundial. A finales de 2021, había 282 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria extrema. A finales de 2022, rondaba los 345 millones. 50 millones de personas podrían morir de hambre en 2023 si se sigue la trayectoria actual. Esto según un informe reciente de la PMA, el programa de la ONU que se encarga de la asistencia alimentaria global. Y muchos se preguntan si el 2023 está relacionado con los 4 jinetes del apocalipsis. Esto debido a que el mundo está cada día sumergido en el caos y la incertidumbre. Se oyen a diario guerras y rumores de guerras, conflictos, hambrunas, sequías, tormentas, inundaciones, pestilencias, enfermedades, y los terremotos han aumentado tanto en cantidad como en poder. Ante todo esto, muchos se preguntan si es que ya estamos en la gran tribulación, o como acabo de decir, si ya han sido desatados los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Crees que los jinetes del apocalipsis han sido desatados o aún falta tiempo para esto? Me gustaría que me escribas en los comentarios. Los 4 jinetes del apocalipsis son 4 personajes simbólicos que aparecerán al final de los tiempos. El jinete del caballo blanco representa al anticristo, el jinete del caballo rojo representa a la guerra, el jinete del caballo negro representa al hambre y el jinete del caballo amarillo o pálido es una combinación de los jinetes que lo han antecedido. Representa a la muerte misma, con pestes, guerras, hambres y ataques feroces de animales. Estos jinetes son originados a raíz de la descripción del apóstol Juan, que tuvo una extraordinaria visión del futuro en la isla de Patmos y la escribió en el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. En el capítulo 6 de la Revelación de San Juan se describe cómo el Cordero de Dios tiene un libro que contiene 7 sellos. Estos dan inicio al período de tribulación en la tierra. El Cordero de Dios o Jesucristo abre los primeros 4 sellos para iniciar la liberación de los caballos con los jinetes del Apocalipsis. Cada jinete cabalga sobre un caballo diferente. Actualmente la historia de los 4 jinetes sigue siendo objeto de estudio, análisis y preocupación en la cultura occidental. Pero quiero hablar del tercer jinete, el caballo negro y la hambruna. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: Cuando abrió el tercer sello,
Oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La apertura del tercer sello da pie a la aparición al tercer jinete, que cabalga un caballo negro y lleva consigo una balanza. Este jinete representa la llegada de la hambruna. La escasez de alimentos que aquí se describe es tan grave que 1 litro de trigo, 0,7 kilos o 0,54 libras, se vendería por 1 denario, que era el salario de un día en el siglo I. Mateo capítulo 20, versículo 2. Eso mismo es lo que costaría 3 litros de cebada, 2,1 kilos o 4,63 libras. Un cereal considerado de menor calidad que el trigo. ¿Qué poco sería eso para una familia numerosa? Luego se insta a la gente a reaccionar el aceite de oliva y el vino, alimentos básicos de la cultura de aquella época. Pues bien, en el siglo XX, unos 70 millones de personas murieron de hambre. Un informe estima que cerca de 805 millones de personas en el mundo, 1 de cada 9, padecieron hambre en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2014. Y otro estudio declara: el hambre mata a más personas cada año que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. A pesar de todas las iniciativas para combatir el hambre en el mundo, el hambre continúa creciendo en el mundo. Y con el titular de hoy, muchos lo relacionan con la llegada de los 4 jinetes. Es bueno que sepan que las hambrunas que se esperan en el periodo de la gran tribulación será extraordinaria y la gente caerá sin vida por falta de alimentos. Las guerras, la sequía, las enfermedades y el egoísmo de los hombres son parte de los factores que actualmente aumentan el hambre, y esto seguirá en aumento a medida que nos acercamos a la venida de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ofreció un reconfortante anticipo de cómo será la vida bajo su gobierno. Fomentó la paz, alimentó milagrosamente a miles de personas, curó a los enfermos y hasta resucitó a muertos. Esto lo encuentras en Mateo, tanto el capítulo 12, versículo 15, capítulo 14, versículos del 19 al 21, capítulo 26, versículo 52 y Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. A pesar de esa noticia confortable, vienen días terribles para el mundo, pero para aquellos que esperan y creen en Dios y su Hijo Jesucristo, habrá vida y vida en abundancia. Gracias por ver el video. Si te ha gustado la información, te pido nos ayudes compartiéndolo para que más personas lo puedan ver. Déjanos un like, pulsa a seguir la página si no lo has hecho para que recibas nuestras informaciones. También visita nuestra página web noticiasdelfin.com con noticias internacionales a la luz de la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios te bendiga.